Cuando yo tenía unos 9 o 10 años, me gustaba acompañar a mi papá a visitar a sus pacientes. Él era médico anestesiólogo y especialista en dolor. Me acuerdo que lo que más me llamaba la atención eran las expresiones en los rostros de los pacientes, sus gestos, sus movimientos que estaban condicionados por ese padecer. En esos tiempos no tenía ni idea sobre la comunicación no verbal, pero sin problemas podía entender lo que estaba pasando. Me resultaba prácticamente imposible no empatizar. Vivía la angustia de esas personas. Veía cómo el dolor se reflejaba también en las caras de los familiares. Estaba yo ahí viendo en vivo y en directo cómo el dolor iba más allá de los límites del cuerpo del paciente. También me acuerdo que me sorprendía ver cómo mi papá observaba a esa persona, lo miraba distinto, veía como si fuese un código de la Matrix, que es la semiótica médica. Yo me estaba preocupando por el paciente y mi viejo se estaba ocupando. En el regreso a casa en el auto empezaba una especie de juego. Mi viejo me miraba de reojo, yo con la mirada perdida seguramente en el pasado de esa experiencia reciente, y en un momento el silencio habilitaba lo que seguía, mi metralla de preguntas. Me acuerdo claramente de mi viejo manejando el auto. Me acuerdo perfectamente de esa mueca mínima que podía adivinarse como una sonrisa cuando yo le hacía la pregunta indicada. Esa pregunta que destraba todo y de golpe se abre esa puerta al entender. Tengo que confesar que me encanta esa manera de enseñar. No es una relación profesor-alumno en la que se cumple un programa y se evalúan promedios en notas frías. Es una relación más discípulo-maestro, un juego de ida y vuelta permanente. Te enfrento a la experiencia, sentí las dudas, hacete las preguntas necesarias y si querés, volvé por más. No sé si con esto puedo afirmar que mi viejo fue un buen maestro y yo un buen alumno, pero sin dudas hacíamos un buen equipo. Muchos años después, cuando ingresé a la carrera de psicología, le dije a mi viejo que estaba interesado en su ayuda para explorar y entender aspectos psicológicos del dolor. La vida no nos dio el tiempo para poder hacerlo juntos y posiblemente este episodio no sea otra cosa que mis ganas de compartir con ustedes algo sobre la neurociencia del dolor y al mismo tiempo un homenaje a esas charlas inconclusas a las que nos invitan las ausencias. Neurocápsulas Córtex. Dosis rápidas de puro conocimiento. No poseen efectos secundarios adversos. Estás escuchando Neurocápsulas Córtex. Tómalas con confianza. La palabra dolor viene del latín dolor, doloris, depende en qué parte de la oración se utilice, y a su vez deriva de dolere, sufrir, lamentar. Hay un dato interesante, en esa raíz no se distinguía entre lo físico y lo mental. Entonces, dolor era todo lo que angustiaba, una herida física, una pérdida, un desamor, o como recién decía, una ausencia. En el griego clásico, algos tenía un sentido similar, y en sánscrito, Veda evocaba dos cosas fundamentales, sufrimiento y conocimiento. Hoy se sabe que el dolor es mucho más que un estímulo físico. Es una experiencia sensorial y emocional construida por el cerebro. Y esta construcción es individual. Genética, química cerebral, aprendizaje previo y contexto emocional influyen en cómo sentimos el dolor. Esto supone lo difícil de conocer a dos cerebros que perciban el dolor de la misma manera. Mientras que el dolor agudo protege, advierte, el dolor crónico, el que dura más de 3 meses, transforma al cerebro, reorganiza las redes neurales, altera la memoria y las emociones y puede llevar inclusive al aislamiento, al insomnio y a la depresión. La neuroplasticidad, esa capacidad que nos permite adaptar nuestro propio cerebro, demuestra que el dolor deja huellas físicas y mentales que condicionan nuestras respuestas futuras. Incluso en la expectativa del dolor, el efecto placebo y su reverso, el efecto nocebo, pueden amplificar o disminuir esa experiencia. Hay casos paradigmáticos, por ejemplo la insensibilidad congénita del dolor, personas que son incapaces de percibir dolor físico. Esto nos da a entender que el dolor no es un mal inevitable, sino por el contrario una señal vital. Hay otros pacientes, por ejemplo, que sufren neuralgias décadas después de haber sido afectados por una infección viral, como el famoso herpes zóster, quejándose de puntadas, ardores y hasta de cosquillas insoportables. Y por supuesto, uno de los casos más impresionantes, el síndrome del miembro fantasma. Esto es dolor donde ya no hay cuerpo, un producto de una reorganización del mapa sensorial posterior a una amputación. Entonces cambia la perspectiva. El dolor no es solamente un aviso, es un relato que el cerebro escribe sobre nosotros mismos.
Si querés colaborar a que Cortex siga creciendo, un cafecito, un clic y seguinos en redes. Como decía al principio del episodio, el dolor también atraviesa los límites del cuerpo de un paciente. Impacta en la familia, impacta en el entorno social. La neurociencia de la empatía implica el rol de las neuronas espejo y estructuras como la ínsula y la corteza cingulada anterior. Esto nos demuestra cómo percibir y compartir el dolor es, por una parte, biológico. El sufrimiento de un paciente entonces se refleja en los cuidadores, en sus seres queridos y hasta en un chico de 9 años que acompaña a su papá en una visita médica. Desde la psicología, el dolor puede aprenderse. El estrés, la ansiedad, la depresión e incluso recuerdos de experiencias pasadas amplifican su intensidad. La memoria del dolor nos condiciona. El cerebro recuerda, anticipa y alerta. Y hay casos asombrosos que nos muestran extremos. Por ejemplo, la hiperestesia, que es un tipo de dolor que surge sin necesidad de estímulo físico y que, de manera muy curiosa, puede atenuarse con la sola presencia de un cuidador empático, de un acompañante terapéutico. El dolor, en conclusión, no es solamente algo que se siente, porque también es algo que se comparte, que se aprende y que se recuerda. El dolor tampoco es algo que solamente se estudia, también se transforma, y un gran espejo de esto ha sido y es el arte. Pensemos en obras como El grito de Munch, pensemos en Frida Kahlo pintando su propio cuerpo roto, o en Miguel Ángel cuando talló la tragedia de la pérdida en su obra La Piedad. Lógicamente, por cuestiones de tiempo dentro del episodio acabo de hacer un recorte solamente a obras de la pintura y la escultura, pero pueden pensar perfectamente en la música, la danza, la literatura, el teatro, la fotografía, el cine. El arte convierte al dolor en comprensión, en comunicación y por supuesto en belleza. La ciencia intenta explicarlo y el arte lo transfigura. Ahora bien, hay algo muy importante detrás de todo esto. El dolor también nos recuerda que estamos vivos. Nos hace conscientes de nosotros mismos. Cada latido, cada tensión, cada emoción nos conecta con nuestra identidad. Esto es, un cerebro que puede generar dolor donde no hay herida, también puede generar esa sensación de nosotros mismos. Estudiar al dolor entonces es explorar los límites de la experiencia humana, lo que sentimos, lo que recordamos y en definitiva, lo que somos. Si querés colaborar a que Cortex siga creciendo, un cafecito, un clic y seguinos en redes. En este episodio vimos cómo el dolor atraviesa cuerpo, mente y sociedad. Es biología, memoria y emoción, pero también es historia y es arte. Desde el uso del éter y el cloroformo como los primeros anestésicos o la analgesia ancestral que recurría a plantas, infusiones o rituales, en cada tiempo y cultura se buscó la manera de mitigar el dolor. Hoy la medicina moderna, con su farmacología avanzada, anestésicos locales, inductores, moduladores del dolor crónico, nos brindan herramientas para una intervención precisa y compasiva. Y la medicina paliativa se convirtió en un pilar. El reto no es prolongar la vida, sino asegurar de que cada tránsito doloroso de algunas enfermedades sea con la mayor calidad de vida posible. Y mientras se avanza incansablemente en la búsqueda de cura de enfermedades graves, también tenemos que entender que aliviar el dolor es una forma de dignidad, un acto profundo de cuidado. Comprender la neurobiología y la psicología del dolor no nos enseña solamente a mitigar el sufrimiento, nos recuerda que la empatía y la ciencia necesariamente tienen que ir de la mano. Estudiar al dolor entonces nos permite también explorar la resiliencia, la conciencia y la capacidad humana de convertir el sufrimiento en conocimiento, en cuidado y finalmente en vida.